Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente en esta transmisión, en nuestro segundo culto para nosotros, donde vamos a alabar y vamos a bendecir en nombre de Dios, vamos a escuchar la palabra y vamos a permitir que el Señor nos enseñe hoy. Gracias, hoy ya están por aquí nuestros hermanos recién casados, gracias a Dios, vamos a darles un aplauso. Dios les bendiga. Muchas felicidades, chicos. Y pues bueno, vamos a orar. ¿Le parece se pone de pie? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar todos juntos. ¿Le parece? Ok, ahí en su corazón haga una oración desde lo profundo de su corazón, agradeciendo al Señor que estamos aquí, ¿no? Que el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, tenemos una familia y Dios es bueno. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos nuevamente. Gracias, Señor, por estos días que hemos vivido, Señor, donde tu provisión ha estado ahí constante. Hemos visto milagros, Señor, personas diciendo que en este tiempo de pandemia han visto cómo tú, Señor, les has guardado, cuidado, les has sostenido, has confirmado su fe en sus corazones. Para algunos, Señor, ha sido un tiempo de evaluar su propia fe. Para algunos ha sido tiempo de crecer en su fe. Para algunos, Señor, ha sido tiempo de tomar decisiones sobre su vida. Gracias, Señor, porque en cada una de las circunstancias nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudaste. Señor, permite que este tiempo de alabanza y de adoración sea agradable para ti. Te vamos a cantar, Señor, desde nuestro corazón, sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias por los que ya están aquí, gracias por los que vienen en camino, gracias por las personas que ya están conectadas. Ya tenemos ahí personas conectadas, Señor Jesús. Por favor, bendice sus vidas, bendice, Señor, este tiempo y sobre todo que tu nombre sea el exaltado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Adelante, chicos. Me gustaría que me acompañaran, la Biblia abierta, con voz fuerte, en Apocalipsis 4. Vamos a leer la segunda parte del versículo 8 y el versículo 11. Apocalipsis es una visión que Dios le da al apóstol Juan para que nosotros sepamos cómo vamos a estar adorando a Dios en el cielo y que esta sea nuestra práctica antes de llegar a Dios. Vamos a afinar nuestras voces, vamos a aprender a alabarlo y en este tiempo hay que darle nuestra alabanza. Vamos a leer desde el Santo Santo y terminando ese versículo nos vamos al versículo 11. Con voz fuerte dice así la palabra de Dios: Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Al que está sentado en el trono, al que merece toda la gloria, vamos a alabarlo. Mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú.
mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Vamos a cantarlo con júbilo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación,
nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Amén. Alabados al Señor siempre, hermanos. Vamos a tomar asiento y a esperar la palabra del Señor. Pueblo de Dios, dice el coro. ¿Usted es pueblo de Dios? Sí, qué bueno, hermano. Bueno, pues vamos a... Recuerda que hemos estado viendo... ¿Qué libro? Corintios, sale. Entonces vamos a Corintios. Vamos todos a Primera de Corintios. Ya vamos en el capítulo número 4. Vaya a Primera de Corintios capítulo 4. Qué bueno que hoy están aquí las instructoras, porque esto que vamos a ver es para ustedes fundamental. Y para nosotros como iglesia también fundamental que comprendamos y aprendamos algunas cosas de ahí. Hermano que está usted en casa, bienvenido también, nos da mucho gusto que esté conectado. Hoy vamos a ver Primera de Corintios capítulo 4. Hace 8 días recuerdan que vimos el verso número 1. Ok, hoy vamos a ver la segunda parte del verso número 1 y el verso número 2. Así es que aparece en 1 Corintios 4, verso 1 y 2. Y lo que voy a necesitar que Sergio, mire Sergio, ¿verdad? Ya que de una vez agarre el micrófono, Sergio, por favor. Toma el micrófono en tu mano, parece. Exacto. Muy bien. Ya, ahora ¿qué vamos a hacer? Hace un momento en la reunión pasada vimos la predicación, pero como necesitamos que aprender algunas cosas, y la mejor forma de lo que voy a ver, como algunos a veces batallamos con esas cosas, no voy a dar teorías, voy a dar lo que diga la Biblia, ¿verdad? Porque luego la gente dice, es que yo pienso diferente. Bueno, pues está bien, piense diferente, pero lo que diga la Biblia, eso es. Para nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces, vamos a hacer un esgrima bíblico durante la predicación. La persona que tenga se levante más veces a leer un pasaje bíblico, esa persona se ganará una paleta de premio. ¿Está bien? Una paleta payaso, ¿se les antoja? ¿Sí? Sale, ok. Entonces, vamos a ver administradores fieles de los misterios de Dios. Pero ¿qué le parece que antes que empecemos oramos ahí donde está? Cierre sus ojos y pidámosle, Señor, habla mi corazón. Por favor, quita de mi cabeza todas las preconcepciones, todas las telarañas, todas las cosas que estorban, Señor, a veces para escuchar tu palabra. Por favor, solo permite que entre en mí tu palabra. Que es la semilla de tu palabra de fruto, Señor, a tiempo, dice la Biblia, y fuera de tiempo. Permite, Señor, que yo pueda ser un terreno fértil. Háblanos, Señor. Desde ahora te digo que si está en tu palabra, yo voy a decir sí y amén, porque esta es tu voluntad. Guíanos y dirígenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, Primera de Corintios, entonces vaya todos a Primera de Corintios 4, arranquemos ahí. Primera de Corintios 4, verso 1 y 2. Ya lo pusimos acá, creo que aquí se va a ver mejor la pantalla, ¿verdad? Ya por lo menos los de acá ya lo ven un poco mejor, bueno, está bien. Dice, todos juntos, aquí está en la pantalla, ¿quieren seguir leyendo conmigo, por favor? Así que, a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En la versión Reina Valera, en el verso número 1, ¿cómo dice? ¿Alguien me puede leer el verso número 1 después de simples de siervos de Cristo? ¿Qué dice después de eso? Misterios de Dios. ¿Y a los qué?
Administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Así dice Reina Valera. Los que traen Reina Valera leyeron eso, ¿no? Administradores de los misterios de Dios. Pero el verso número 2 vuelve a repetir la palabra administradores, ¿correcto? En el verso número 2 dice, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser hallado fiel. Correcto, partamos de eso. Ahora, todos ustedes que han estado viniendo y los que se han conectado, usted que se ha conectado ha visto que en estas semanas hemos venido hablando de Primera de Corintios, ya llevamos un ratillo, y hemos visto algunas definiciones que Pablo ha estado hablando de su ministerio. Déjeme ponerle en perspectiva las distintas formas en las que Pablo, en las que Pablo ha hablado de su ministerio. Ahí están. La primera, ¿cuál es? 1 Corintios 1:1. Primera de Corintios 1:1, dele vuelta a su hojita y aparece ahí. ¿Cuál es la primera que aparece? Sammy, ahí tengo unas Biblias si quieres, mira. ¿Ah, sí traes? Ah, perfecto, bien, perdóname. La primera, ¿cuál es la que aparece? Apóstol, ¿no? Primero Pablo se presenta como apóstol, luego se presentó como llamados a ser, dice llamado a ser santo. ¿Qué verso es? En el verso número 2, ¿correcto? Luego vamos a otros. Recuerdan que vimos una palabra que se llama nodriza. Lo vimos. ¿Qué es la nodriza? ¿Cómo Pablo platicó eso de nodriza? ¿Recuerdan ustedes? Soy como les tengo que dar leche, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ustedes estaban pequeños, eran recién nacidos en el Evangelio y yo les tenía que dar leche, ¿no? Nodriza, sí. Le pones la mamila y... Bueno, luego habló de otra. ¿Cuál es la otra? Sembrador. Recuerdan que ya vimos esa. Después de sembrador, ¿cuál vimos? Trabajador. Él mismo se pone como trabajador. Eso ya está en el capítulo 3. Yo si andan perdidos ya no saben en dónde está eso. Eso ya está en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Después de ahí, ¿cuál otra vimos? El verso número 10 está en el verso número 10 del capítulo 3. Perito arquitecto, o hay otra versión que dice experto constructor. ¿Sí o no? ¿Cuántas llevamos? Vamos aquí. Luego después siguió hablando de él mismo y se puso en una postura de ignorante, ¿no? Necio para el mundo, prefiero no saber nada. No prefiero la sabiduría humana, sino la divina. Y luego, hace 8 días, en el capítulo 4, en el verso número 1, ¿cómo se nombra? Servidor de Cristo. ¿Sí? Bueno, pues hoy vamos a ver una nueva. Ahí en el verso número 1 de 1 de Corintios 4, la segunda parte del verso número 1 ya usa una palabra que se llama administrador. Y todavía en el verso 2 lo vuelve a repetir. Y vuelve a repetir que un administrador sea hallado fiel. Ahora, a ver, una pregunta. ¿Por qué hacer tanto énfasis en esto? ¿Cuántas veces están en la anterior gráfica, si me regresan a la anterior, cuántas veces ya trató de explicar su ministerio de distintas formas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 formas he tratado de explicar algo. A ver, para los que son bien pacientes, ¿no? Y les dicen, ya te lo expliqué una vez, ¿no? Y luego dice, no, te lo vuelvo a explicar. No hay problema, te lo vuelvo a explicar 2 veces. No hay problema, te lo vuelvo a explicar 3 veces. Pablo ya va en la 9, ¿no? Así como no hay problema, pero ya entiéndele, ¿no? Ya llevo 9 formas distintas en las que te quiero presentar cuál es el alcance del ministerio. Y entonces llega la parte de administrador. ¿Sabe por qué Pablo estaba haciendo tanto énfasis en esto? Porque Pablo sabe hacia dónde va. Esta carta es escrita para corregir cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Y entonces, ya estamos en el último capítulo previo. Después del capítulo 5 de Primera de Corintios, entonces Pablo ahora sí se quita el cinturón y entonces empieza a corregir las cosas que están verdaderamente mal. Por eso tuvo que venir avanzando para hacer hincapié de por qué estaba ahí, por qué les hablaba a él y cuál era la situación. Muy bien, pero todavía no llegamos al 5, así que vamos en el 4. Déjeme hablar, ahora sí, a la siguiente. Déjeme hablar del ministro, sobre los ministros. Y eso es muy importante. Quizá alguno de ustedes tómelo como una enseñanza práctica. Quizá algunos de nosotros nunca nos explicaron, bueno, ¿y qué es un ministro?
¿Qué hace un ministro? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo debe trabajar? Y a veces nos creamos formas y exigimos cosas que no son, o dejamos de pedir cosas que debieran hacerse. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que la Biblia nos hable, que no seamos nosotros, que sea la Biblia la que nos diga sobre los ministros. Vamos a los pasajes. ¿Está listo? Empezamos. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. Vaya a la Biblia. El que se tiene que poner de pie para que rápido Sergio vaya y lo lea. Ya está ahí, Ruth. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Correcto. ¿Quién nos capacitó? ¿Quién nos hizo aptos para el ministerio? Ahí, de acuerdo a ese pasaje. Dios, correcto, muy bien. Efesios 3:7. Efesios 3:7, lleva uno Ruth. ¿Quién está anotando el score? Efesios 3:7. Fuerte, Ruth. Lleva 2, Ruth. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ok. ¿Fue hecho ministro según quién? Dios. Ok. Vamos a 2 de Timoteo 1:11. Vayan a 2 de Timoteo 1:11. 2 de Timoteo 1:11. Ruth otra vez. Qué barbaridad. Muy bien, lleva 3-0, ¿eh? Sale. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ok. ¿Qué puedo sacar de estos 3 versos? ¿Qué puedo aprender de estos 3 versos sobre los ministros? Primero, que son asignados por Dios. Segundo, que si Dios es que los asigna, entonces ¿quién es el que los llama? Pues Dios, ¿no? Ahora, ¿quién es el que los nombra? Pues Dios. Entonces, ¿quién es el que los sostiene? ¿Y quién es el que pedirá cuentas? Esa parte todavía no se las digo, pero también es Dios. Y eso ahorita vamos a ir a esa parte. Sobre los ministros entonces son asignados por Dios. Dios es quien los sostiene y Dios es quien les pedirá cuentas. Ahora vamos a ver las características de los ministros. Y vayan a Mateo capítulo 10, verso 16. Mateo capítulo 10, verso 16. Michelle. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A ver, 3 animales que usa esta escritura para hablar de un ministro. ¿Cuáles son los 3 animales? Ovejas, serpientes y palomas. Mateo 10:16. Pero miren, muy interesante. Un ministro es enviado como oveja entre lobos. ¿Quiénes son los lobos entonces? ¿Quiénes son los lobos? Pareciera que está diciendo la iglesia, ¿no? O a donde va a ministrar. Porque dice, el ministro son ovejas. ¿Sí o no? Dice así. Revise su Biblia, por favor, abra su Biblia. Es importante que le entienda. Los envío como ovejas entre lobos. Qué interesante pasaje. Vamos, luego la segunda, ¿cuál es el segundo animal que aparece ahí? Serpientes. Y dice, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Primera característica. Vamos a la segunda característica. Mateo 20:26. Vayan a Mateo 20:26. No se queden en un pasaje, siga avanzando conmigo porque si no nos vamos a perder. Mateo 20:26, Ruth. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuál es el principio de este pasaje? El servir. El servir, ¿no? Los discípulos estaban peleando, ¿quién es el mayor? ¿Quién puede tener mejor lugar ahí? Y Dios les dice, muy fácil, no batallen. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser un sirviente. De hecho, la versión Nueva Traducción Viviente dice, debe ser un sirviente. Hace 15 días las mujeres hablaron en su enseñanza de quién quiere ser sirviente, ¿verdad? Y yo creo que muchas mujeres no levantaron la mano, la verdad, ¿no?
Es más, hay mujeres que se divorcian porque dicen, hombre, me trata como su sirvienta, ¿no? Lo tomamos despectivamente. Sin embargo, Jesús dijo, no, entre ustedes debe ser de esta manera. El que quiera ser el líder, primero debe servir. Entonces, característica, debe estar dispuesto ¿a qué? A servir. Y cuando uno está dispuesto a servir, déjeme decirle que está inherente a ello que uno debe estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Hay un himno que canté hace rato y me acordé, y dice, por la causa de Cristo no me importa la muerte, con tal de contemplar a mi Rey y Señor. Es un himno, ¿no? Y es tan hermoso, ¿no? Por la causa de Cristo no me importa la muerte. Pero la verdad, ¿cuántos de nosotros decimos que queremos servir a Dios y vamos a sufrir por la causa de Cristo, pero no somos capaces de venir a la iglesia, o no somos capaces de comprometernos, o no somos capaces de trabajar? Hermano, vamos a limpiar, vamos a hacer, y entonces algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra. Si ustedes quieren ser líderes, dice la Biblia ahí, verso número 26, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Ahora, esto tiene que ver con renunciar a veces a tus propios sueños. ¿Han pensado que para servir al Señor en ocasiones van a tener que renunciar a sus propios sueños? ¿A cambiar sus sueños por los sueños de Dios? ¿A servir aún a quien los traiciona? El Señor sirvió a Judas, aun cuando sabía que le iba a traicionar. Vamos a la tercera característica, 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. Sale. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Miren, aquí hay varias características muy interesantes. Primero, deben estar dispuestos a exhortar. ¿Qué es estar dispuesto a exhortar? Pregúntenle a un papá si está dispuesto a exhortar a su hijo y les dice que sí, sin problema, ¿no? ¿Algo que corregir? Pues no se queda pensando, ¿le digo o no le digo? No, el papá lo corrige, va a ver, ven para acá, ¿no? Y lo exhorta. Y después de haberlo exhortado, si no entendió la segunda vez, ya lo exhorta más fuerte, y la tercera, pues aplica otro tipo de disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque le interesa el hijo, esa es la verdad. Aquí la Biblia dice, ustedes deben estar dispuestos a exhortar. ¿Exhortar a quiénes? Pues al que se está yendo chueco, hermanos. Exhortar al que está agarrando un camino distinto, al que se está teniendo amistades que sabemos que no van a estar. Mire, en la función del ministro tiene que ver con observar, oye hermano, ¿cómo va tu familia? Pues vamos bien, pero bien mal. No, pues exhortarte en el amor del Señor, ¿a qué? A que vayan a la palabra. Y al joven, ¿cómo van tus amistades? Pues está muy bien, solo que ya nos vamos a hacer tales cosas. Pues exhortarlo, a amonestarlo. Pero hay otra idea que está en ese pasaje. Dice lo siguiente, amonestar a los perezosos. Amonestar a los perezosos. ¿Quiénes son los perezosos? Los que están pensando si vienen o no vienen. Los están apáticos, ¿no? Vamos a trabajar, oye, se necesitan voluntarios. Por la causa de Cristo. ¿No? A los perezosos, hermano, ¿cómo puedo servir? Ahí le hablan, ¿no? Voltean al otro. Amonestar a los perezosos. ¿Y qué más? Alentar a los tímidos. Alentar a los tímidos. ¿Cuántos de aquí son? Levanten la mano los tímidos. Pues no son tan tímidos. Que levantaron la mano, ¿verdad? Un tímido regularmente quiere pasar desapercibido, ¿sí o no? Un tímido llega a un lugar y ¿qué hace? Y está en todo el evento y parece, pero trata de que no se dé cuenta que ahí está, que no se note que ahí está, ¿sí o no? El extrovertido es lo contrario, ¿no? Ya llegué, ¿no? ¿Cómo están todos ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Es diferente, el tímido no. Déjeme decirle que la Biblia habla, 1 Tesalonicenses 5:14, alienten a los tímidos. ¿Alentarlos a qué? A trabajar, a servir.
¿Sabe que cuando el tímido logra vencer eso y se pone bajo las manos del Señor, ¿sabe qué puede esperar que suceda? Milagros de Dios, la obra de Dios, y se vuelve muy clara. A los que están viéndonos por Facebook, si no han visto la escuela bíblica, yo les animo a que vean. Déjeme decirle como testimonio, las hermanas que usted ve ahí en el Facebook de la escuela bíblica, nuestras instructoras son bien tímidas. Es más, yo diría de tímidas un poquito más de tímidas. Pero ellas este año hicieron algo para la gloria de Dios. Dijeron, vamos a servir a Dios por encima de nuestra timidez. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Señor las usó. Y que yo estoy seguro que no fueron ellas, fue Dios usando sus vidas. ¿Y qué tenemos que hacer cuando llega alguien tímido y dice, bueno, no, yo no, es que yo nunca he hablado, yo nunca, todo está bien, quédese ahí, pues usted nunca lo ha hecho, no se preocupe, pues hay algo. Busquemos otro que se llama. No, la Biblia dice, anima a los tímidos. ¿A qué? A que dejen esa timidez y vean cómo Dios puede usar sus vidas. Cuiden con ternura a los débiles. ¿Cuáles son los débiles? Los que llevan 25 años y se siguen peleando todavía con la Biblia. Esos que todavía no saben si van a creer o no van a creer, si van a seguir o no van a seguir. Esos no son los débiles. Esos no son los débiles. Los débiles son aquellos que llegan a la iglesia por primera ocasión y están aprendiendo la escritura y están aprendiendo la palabra y todavía necesitan ser llevados poco a poco. Y la Biblia dice, con ellos, cuídalos con ternura. Y luego pone a los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que llevan mucho tiempo y a veces después de muchos años siguen igual, se siguen peleando con las mismas cosas o siguen pensando en su corazón si van a servir o no, o ya escucharon la voz de Dios que les está llamando algo y todavía no saben si hacerlo o no. La Biblia dice, y sé paciente con ellos. Sé paciente con ellos. Fíjese, estoy hablando de características de un administrador o ministro de acuerdo a la Biblia. Ahora, la iglesia tiene deberes hacia los ministros. Y debemos aprenderlos. Vamos a los deberes de la iglesia hacia los ministros. Romanos 10:15. Vaya Romanos 10:15. Sí. Angie. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es el deber entonces hacia los ministros de acuerdo a Romanos 10:15? Enviar. La iglesia, toda iglesia cristiana tiene una responsabilidad hacia los ministros, enviarlos, enviar ministros. Nosotros como iglesia hoy en este tiempo, a septiembre de 2020, en este momento no tenemos un ministro que enviar y ¿sabe qué? Deberíamos estar preocupados. Deberíamos estar preocupados porque no estamos cumpliendo un deber que la Biblia nos dice que hagamos. Deberíamos pensar, Señor, ¿y quién será? ¿Quién será de todos ustedes que levantan la mano y digan, hermano, aquí estoy? Para que como iglesia les enviemos, para que como iglesia no solamente les enviemos, respaldemos en oración, pero también económicamente, que apoyemos su labor. Y si no tenemos ninguno aquí, entonces ¿qué debemos hacer? Apoyar a alguno que ya haya dicho que sí y está allá y no tiene recursos. El deber de la iglesia es enviar. El segundo, Romanos 15:30. Vayan al Romanos capítulo 15, verso 30, Sergio. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Un deber de la iglesia hacia sus ministros, ¿cuál es? Unirse a la lucha. ¿Y cómo se puede uno unir a la lucha? Orando. Ahí está. A ver, ahora sigue leyendo, por favor. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Dejar que el amor del Espíritu que nos ha dado se note hacia nuestros ministros. Luego, pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. mire, muy interesante el verso 31.
Orar pidiendo, libra al ministro de los que se niegan a obedecer a Dios. En todas las iglesias existen personas que se niegan a obedecer a Dios. Que aún viendo la escritura, teniéndola en la mano, todavía se preguntan si deben hacerlo o no. La Biblia dice, ora, y ya hasta te dio una razón ahí. Gracias, hermana. La hermana, para los que están en la transmisión, comentaba, el pasaje no solamente invita a orar, sino a unirse a la lucha, es decir, ser partícipe como buen soldado de Jesucristo. Y orar, ¿para qué? Para que el amor de Dios se manifieste, para que sea librado de los que se niegan a obedecer a Dios, pero también para que estén dispuestos a dar la ofrenda. Y luego el verso 32 dice algo más. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Orar para que vaya siempre alegre haciendo su ministerio y alentándonos unos a otros. Voy más adelante. Vayan a a Gálatas 4:14. Gálatas 4:14. Sí, Micho. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire un deber de la iglesia hacia los ministros. Debe aceptarlo. ¿Qué más? ¿Qué dice ahí el pasaje? No rechazarlo y verlo como mensajero y representante de Cristo. ¿Está o no está en la Biblia eso? Yo le estoy mostrando, esto de aquí es para que aprendamos como iglesia, porque probablemente, y déjeme ser cierto, por lo menos sé que desde que estoy en La Cascada, cuando iniciamos como iglesia, jamás había predicado sobre esto. Nunca había predicado sobre un ministro, las características, deberes, nunca lo había. Y probablemente esta enseñanza de hoy nos ayude a entender la perspectiva bíblica, no la perspectiva de una persona, la perspectiva bíblica sobre lo que se enseña aquí. Filipenses 2, 29 y 30. Filipenses 2, 29 y 30. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Darle el honor que una persona como ministro merece. Vamos a otro pasaje, Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, versos 12 y verso 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 3 ideas fundamentales de este pasaje: reconocer su trabajo, segundo, ponerles en mucha estima, y tercero, darles el honor. Ahora, hay mucho más pasajes, pero quiero avanzar. Déjeme decirle, ¿cuál es el trabajo de los ministros? Bíblicamente, ¿cuál es el trabajo de los ministros? ¿Qué le parece que lo respondemos o encontramos la respuesta en Hechos capítulo 6? Hechos capítulo 6, ahí está. Versos 2, verso 4 y la primera parte del verso 5. El trabajo de los ministros. Gracias, Michelle. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Gracias. Fíjese bien, revisa el pasaje, no lo pierda. Hechos capítulo 6, en el verso número 2. Parecen ustedes Hechos 6. Ellos convocan a la reunión y dice: deberíamos ocupar nuestro tiempo ¿en qué? En enseñar
la palabra, en la predicación y en la enseñanza. La primera parte, en el verso número 2, dice que el trabajo de los ministros tiene que ser enseñar y predicar. Luego en el verso 4, ¿qué dice? Dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza. Ya van 4 cosas distintas: la predicación, la enseñanza, la oración y la administración. 4 cosas, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya las vio? Ahora, ¿qué dice el verso número 5? La primera frase del verso número 5 es fundamental. A todos les gustó la idea. Cuando la iglesia está en unidad y en comunión, llegamos a acuerdos. Y es un acuerdo que está en las Escrituras. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos más adelante, ok. ¿Cuál es el tema principal de los ministros? Esa quizás es la más sencilla de todas. ¿Cuál es el tema principal de los ministros? Pues Cristo. Cristo. Y solo Cristo. Cuando hablamos de Cristo, ¿de qué hablamos? De las virtudes de Cristo, del plan de Cristo, de la persona de Cristo, del plan de redención de Cristo, de la salvación en Cristo, ¿no? De la justificación en Cristo, del evangelio de Cristo, del Hijo de Dios, que es Cristo. Segunda de Corintios 4:5. Vayan a Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5. Gracias, Michelle. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicamos no a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Ahora, vamos más adelante. Y déjeme ir la siguiente idea. Como pastores, déjeme proponerle 3 formas en las que se pastorea una iglesia. La primera, alimentando a las ovejas. Jeremías 23:4 y Primera de Pedro 5:2. Jeremías 23:4 y Primera de Pedro 5:2. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no teman más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ok, gracias. Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Sí. Sí. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hechos 20:28. Lo voy a leer. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. ¿Está claro entonces ahí? Como pastores es alimentar a las ovejas. La segunda, como guardas espirituales. Dios los puso como guardas espirituales. Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Están puestos para qué? Para oír la palabra de Dios y luego amonestar. Ay, es que el pastor otra vez me volvió a decir que tengo que... Pues está en la Biblia. Está en la Biblia. El tema es que muchas veces no comprendemos eso. ¿Vamos a otro pasaje? ¿Están listos? A ver, ¿qué le parece? Hebreos 13:17. Hebreos, vaya hasta el final de la Biblia casi. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Ok. Vamos a la tercera idea, como maestros. Como maestros tenemos entonces Mateo 28:20, que ya lo leímos. ¿Y qué le parece Segunda de Timoteo 2:25? Segunda de Timoteo 2:25.
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Como maestros tienen una característica, deben corregir. ¿Qué es corregir, hermano? ¿Qué es corregir, instructoras? Cuando ustedes tienen que corregir a un niño, ¿qué es corregir? Es decirle, vete por allá. ¿Eso es corregir? ¿Qué es corregir, Fanny? Llevarlo al punto a donde debe, guiarlo hacia el punto donde él pueda ir por el camino que debe ir. Claro, no puede haber una corrección si no hay primeramente una exposición del problema. Yo no puedo corregir a alguien y decirle, lo haces así, y voltea el niño y te dice, ¿y por qué? Y su pregunta, ¿por qué es honesta? Pues no sabe por qué lo estás corrigiendo. Ah, porque mira, por aquí te vas a caer, aquí vas a hacer esto, aquí te va a ocurrir esto. Ah, entonces lo llevan, lo corrigen. La Biblia dice ahí que corrijan a los que se oponen para que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora sí, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Jesús. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, déjeme darle el punto donde quiero poner a su consideración esto. ¿Cuál es la responsabilidad del ministro delante de Dios? La Biblia lo tiene muy claro. Y si alguno no lo sabía de una vez, hoy lo debemos saber. Ezequiel 33:6. Vaya a Ezequiel 33:6. Si usted es de los que subraya la Biblia, subraya Ezequiel 33:6. Porque esté en esta iglesia, usted en la iglesia que esté en el tiempo, en alguna otra, o conozca a alguien, usted debe saber cuál es la responsabilidad de un ministro de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que digan los demás, de acuerdo a la Biblia. Y esto es muy fuerte, muy fuerte. Adelante, Ruth. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y hiere a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre por mano del atalaya. ¿Qué dice este pasaje? Si el centinela ve acercarse al enemigo, ve acercarse el peligro, ve que ustedes están llegando a un punto donde pueden equivocarse, pueden fallar, pueden ser presas del enemigo. Y yo lo veo y digo, ya se cayó. Bueno, pero vamos a seguir. La Biblia lo toma en serio, ¿eh? La Biblia lo toma en serio y dice, no, eso Dios no te lo va a perdonar. La Biblia dice, vayan ustedes al 6, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertirle a la gente, para decirle, ten cuidado, eso que estás haciendo no es correcto, amonestar, corregir, decirle, perdóname, pero eso es pecado, no importa cómo le quieras llamar tú, la Biblia dice que esto es pecado y tienes que corregir tu vida porque el enemigo va a volverte esclavo de esto. Si la Biblia dice, si tú no lo haces, aún sabiendo que eso está mal, él será responsable de la cautividad del pueblo. Primera responsabilidad, será responsable porque el hombre vive cautivo en su pecado. Por no haberle avisado, ojo. Pero luego sigue más adelante. Todos morirán en sus pecados. Está diciendo, está bien, no te preocupes. Él se enredó en ese pecado, él va a morir por su pecado. Pero luego dice, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ministro de acuerdo a Ezequiel 33? Advertir, prevenir, decirles que si no lo haces, dice la Biblia, Dios te mandará la sangre de los caídos. ¿En qué momento eso se vuelve una realidad? Mire, os llega una persona nueva,
se sienta por aquí, está aquí en esta reunión y luego vuelve a venir la siguiente semana y luego viene y dice, pastor, ¿cómo está? Yo me quiero incorporar a su iglesia. En ese momento esa persona es anotada en la cuenta del pastor, en la cuenta del ministro. Y entonces usted podría decir, entonces no está nada sencillo. No, no está nada sencillo. Es bastante complejo. Quiere que en mi caso le diga, yo tengo que responder por mi vida. Tengo que responder por la vida de mi esposa, de Mireya. Yo daré cuentas también de mi esposa. Y tengo que, por mis hijos mientras están pequeños, ahora que están pequeños, ¿no? Llegará un día donde ellos tengan la edad madura para tomar sus decisiones. Y yo ya les diré, Señor, yo les enseñé, ¿no? Y la vida de cada uno de ustedes. Por eso cuando usted me escucha que a veces le hablo y a veces le hablo lindo y a veces le hablo más fuerte y a veces lo regaño y a veces le digo ánimo y a veces le digo ya déjate de cosas y conviértete y déjate de cosas y acércate a Cristo o perdóname pero esto es pecado y no hay forma, déjeme decirle que tiene un principio. El principio es que es parte de mi obligación como ministro. Ahora, quiero ir más adelante. Quiere mostrarle algo que usted hasta ahorita ha dicho, híjole, pues ahora el pastor nos vino a predicar de lo que debe hacer un pastor, ¿no? O un ministro. Pero quiero decir algo, una verdad que usted probablemente ya ha olvidado y que hoy la quiero recordar. Usted también es un administrador o ministro de los misterios de Dios. Y este tema que yo acabo de dar ahorita y que dijo, está bien fuerte para el pastor, ¿qué cree? Le voy a decir, esto también es para usted. Y se lo voy a demostrar con la Biblia, porque dijimos que la Biblia nos iba a hablar. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Hoy todos los creyentes son mayordomos y administradores. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cada uno, 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuántos son? Fíjense, busquen la palabra administrador. ¿Está ahí administrador? ¿Ya vieron que es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 4 donde empezamos? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. ¿Y qué significa cada uno? Yo, ella, él, ella, él. Cada uno, conforme el don que ha recibido, ministra a los otros. Ahora, si todos los creyentes son, voy a la siguiente, si todos los creyentes son mayordomos, entonces debemos saber algo, hermanos. Ahí. Que usted ha recibido grandes cosas de Dios y le han sido confiadas para que usted desarrolle su ministerio. Vayan a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1, versos 3 al 8. 2 de Pedro 1, versos del 3 al 8. ¿Sí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pausa. Que nos fueron dadas todas las cosas, los que corresponden a la vida y a la piedad. Es decir, nos han sido dado cosas de los dos lados, del lado de la piedad, del lado cristiano, religioso, si lo quieren ver, y del otro lado, del lado de la vida, es decir, en el común natural de todos los días. Sigue, hermana, por favor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la... Pausa. ¿Qué nos ha dado? Primero, promesas. Luego, sigue. Perdón, dice...
habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Fe. Fíjese, todo lo que nos ha dado, grandes cosas nos han sido confiadas. De acuerdo a 2 de Pedro 1, del 3 al 8, nos han dado promesas, nos ha dado fe. Después de la fe, Virtud, virtud. Después de virtud, conocimiento, después, dominio propio, después, paciencia, después, piedad, después, afecto fraternal, luego, amor. amor. Gracias, hermano. Todas esas cosas nos han sido confiadas. Ahora, algunos de nosotros ya tenemos conciencia que hemos recibido un don específico. Tristemente, algunos no. Sabemos que Dios nos ha dado un don, porque eso dice la Biblia, ¿no? Que Dios nos ha dado un don, a todos. Cuando aceptamos a Cristo hemos recibido un don. La pregunta es, ¿sabemos cuál es? ¿No sería una tragedia que recibieras un regalo y que no supieras cuál es y nunca lo abrieras? ¿Y si ahí estaba la casa de tus sueños? El Lamborghini, vimos un Lamborghini naranja el otro día y mi hijo, bueno, no durmió pensando en su Lamborghini naranja, ¿no? Imagínese un regalo que usted quisiera y recibe el regalo y nunca lo abre. ¿De qué le sirve? ¿De qué le servirá tener la caja envuelta con un moño? Muchos de nosotros, tristemente, como cristianos vivimos así. Tenemos una caja con un moño que fue regalada por el Padre Celestial a través de su Espíritu Santo a usted y no la ha abierto. ¿Quiere saber si usted ya la abrió? Hágase una pregunta. ¿Qué don tengo? ¿Qué don me dio Dios a mí? Si usted logra responder esa pregunta, probablemente usted ya abrió la caja. Si usted todavía no logra responderlo, es porque probablemente la caja sigue cerrada. En 1 Corintios, capítulo 12, habla de, vaya usted al verso número 4, de 1 Corintios 12, el verso número 4. Fíjese bien lo que dice primero, porque todos pensamos en dones y hablamos de milagros, sanidades. Yo no sé por qué la gente tiende a ser tan espectacular, ¿no? El show, le gustan los shows, que todo el mundo piensa en eso. Pero mire, quiero detenerme, verso número 4, 1 Corintios 12, el verso número 4. ¿Qué dice Sadiel? ¿Qué dice 1 Corintios 12, 4? Hay diversidad. Ahora bien, hay diversidad de dones. Gracias, hasta ahí. Ahora en el verso número 5. Y hay diversidad de ministerios. Y el verso número 6. Y hay diversidad de operaciones. A ver, hermanos, gracias, Abby. Fíjese, ya se puso a entender esto. ¿Ya lo había pensado alguna vez? Otra vez, verso número 4. Hay diversidad de. Verso número 5. Hay diversidad de. Y el verso número 6, hay diversidad de. ¿Dónde está usted? ¿Qué ha recibido usted? Aquí en 1 Corintios 12 hay una lista de dones. Recuerde usted que hay en la Biblia no solamente es una lista de dones, hay 3 listas de dones en la Biblia. El tema es que muchos se quedan en 1 Corintios 12 y piensan que nada más son esos los dones, pero son 3 listas de dones. Aquí los que están en Corintios 12 habla de dones de sabiduría, dones de conocimiento, dones de sanidad, dones de discernimiento, dones de interpretación de idiomas. Pero hay algo que dice, vaya usted por favor al verso número 11, verso número 11 de 1 Corintios 12, ¿qué dice? ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu. ¿Quién determina qué don va a tener usted? ¿Y por qué Él determina que usted va a tener un don y no otro? Por esto, porque el Espíritu Santo conoce cuál es el plan que Dios trazó para su vida y nunca el Espíritu le guiará a algo que no sea conforme al plan y propósito de Dios. Así que el don que usted tiene forma parte del propósito que Dios trazó para usted desde usted todavía no nacía o antes de que usted naciera. Ahora, déjeme decirle la verdad. Así como le hablé hace rato de Ezequiel, que tendré que dar cuentas
Cuando yo no anuncie y haga lo que debo de hacer, bueno, también a usted le pasa lo mismo. Lucas 12. Vaya a Lucas 12, verso 48. Lucas 12, verso 48. Y perdóneme, pero no lo puedo dejar ir sin ponerle una carga encima de sus hombros para decirle, si usted es un ministro y no ha ministrado, usted tiene un problema con Dios, porque usted no se ha dado cuenta que Dios le pedirá cuentas. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. ¿Sabe una cosa? Usted es una de esas personas de los que están aquí. Usted es uno de los que la Biblia, podríamos decir, es de los que se les ha dado mucho. Usted es de los que se les ha dado mucho. Por eso tengo que decirle lo que dice la Biblia, pues a usted mucho se le exigirá. No lo digo yo, dice la Escritura. Pero también quiero enseñarle algo, hermano. También ahí la Biblia dice que es necesario que el administrador sea hallado fiel, así dice Primera de Corintios. Bueno, déjeme decirle que la fidelidad tiene una recompensa. Mateo 25, versos del 20 al 23. El que es fiel en lo poco, recibirá más para administrar y ministrar. El que es fiel en lo poco, recibirá más. Yo le pregunto, el día que venga el Señor, ¿se cumplirá lo que dice Mateo 24, verso 45? Que usted sea un bienaventurado, dice ahí, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga, le haya haciendo así. Es decir, en términos prácticos, bienaventurado el siervo que se mantenga fiel haciendo lo correcto. Segunda de Timoteo, verso 2, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso dice la Biblia. Termino con esto. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Le pregunto, si el Señor viniera hoy, ¿qué le hallaría a su Señor haciendo? ¿Qué le diría a usted? ¿O qué tendría usted que decirle al Señor? Señor, es que espérame, pero es que yo la verdad te voy a decir que pues no estaba muy a gusto con TV Kids. Y iba a decir, pero ¿tú qué hiciste? Ellas estaban haciendo lo que les tocaba. ¿Tú qué hiciste? Es que yo no estaba muy a gusto con... Es que luego ponen unas letras amarillas ahí que no se ven bien. ¿Tú qué hiciste? Tenemos que preguntarnos, hermanos. Usted y yo somos ministros, administradores de la multiforme gracia de Dios. Si hoy Dios nos pidiera cuentas, hoy, ¿sales aprobado o reprobado? Si sales aprobado, gloria a Dios. Si sales reprobado, te animo en el amor del Señor a que hoy, en una oración sincera y propia, personal, ahí en tu corazón, quizá le pidas al Señor perdón. Quizá le digas, Señor, ayúdame. Señor, déjame ser un buen administrador de tu gracia. Y sobre todo, hazme fiel.
Cierre sus ojos. Roy, ¿quieres venir a tocar un momento el piano? Y usted cierra sus ojos ahí en una respuesta personal. El cubrebocas nos cubre perfecto para que no se vea ni lo que estoy diciendo. Así es que usted puede decirle a Dios lo que quiera. Él conoce su corazón. Que sea Dios el que trabaje con usted. Quizá le tenga que decir al Señor: Señor, corrígeme. Soy tan testarudo. Corrígeme, quizá me he distraído con otras cosas. Corrígeme porque quizá al no conocer tu palabra, pues no he sabido entenderla. Señor, aquí están mis hermanos. Y cada uno de ellos ha recibido un don tuyo. Dale, Señor, la oportunidad de ministrarlo a los demás. Ayúdalos a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Algunos han recibido grandes cosas. Y yo sé que en esta iglesia, Señor, somos tan bendecidos que si tuviéramos que levantar la mano y decir ¿quién ha recibido grandes cosas de Dios?, quizá todos levantaríamos la mano. También sé que en esta iglesia tú has derramado tus dones, Señor, específicos. Y lo sé porque tu palabra lo dice, que tú equipas a tu iglesia. Permite que ellos puedan darse cuenta, Señor, cuál es su don. Permite que cada uno pueda darse cuenta cuál es su ministerio y cómo tú deseas operar a través de ellos. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Gracias porque es tu Espíritu quien nos da lo que debemos tener de acuerdo al plan de Dios trazado en la eternidad. Señor, hoy tu palabra nos confronta. Tú nos pedirás cuentas de todo lo que hemos recibido. Ayúdanos a ser siervos fieles, porque el que es fiel en lo poco recibirá más para administrar. Yo estoy seguro, Señor, que el corazón fiel, humillado, contrito, tú le bendecirás, Señor, y le darás más de lo que busca. Y cada vez podrá ir creciendo, Señor, en su ministerio, y le darás más y luego más. El que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá el Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta, nos exhorta. Escucha a cada uno de mis hermanos, Señor, en su petición personal e íntima contigo. Permite que tu gracia, Señor, siga estando con cada uno de ellos, guardándolos en su entrada y en su salida, en sus hogares, con sus familias. Sabemos, Señor, que todas las situaciones que nos ocurren tienen un plan y un propósito. Y sabemos, Señor, que todo tiene el propósito de que te demos la honra y la gloria como buenos servidores de Cristo, como administradores fieles de la gracia de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Adelante, chicos.
un último esgrima. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, por favor. Si lo pueden leer en voz alta. Juan, el Evangelio, no la carta. 4, 23 y 24. Toma. Ay, es que no veo. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Hoy venimos a adorar al Padre. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar con el corazón. Y por
Señor, te adoramos y te exaltamos, te bendecimos por todo lo que tú eres, por lo que haces. Hemos venido a adorarte, a cantarte, Señor, a presentarte nuestra ofrenda. Esta ha sido, Señor, por favor, recíbela. Lo hacemos de corazón para ti. Gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos que esta semana, Señor, tú guardes a cada familia de la iglesia. Lo cubras, Señor, en el hueco de tu mano preciosa. Si alguno está enfermo, Señor, levántalo y muestra tu mano poderosa de sanidad. Si alguno tiene necesidad, Señor, abre las puertas para que pueda acercarse a los recursos que requiere. Si alguno no tiene trabajo, Señor, guíalos hasta el lugar donde puedan, Señor, obtener un trabajo. Por favor, ayúdanos a ver tu gloria, pero sobre todo, ayúdanos a ver dónde estás actuando para sumarnos a tu obra, ajustar nuestra vida, Señor. Estoy seguro que tú estás teniendo un llamado especial, Señor, con la iglesia en estos días, en estos tiempos. Ayúdanos a ser, Señor, hacedores de tu palabra, que respondan sí y amén a cada uno de tus mandamientos. Bendice a los varones cuando van a trabajar. Bendice a las mujeres que trabajan y a las que se quedan en casa. A los jóvenes que salen a trabajar y a los que están estudiando en línea. A los niños, Señor, a los adolescentes, Señor, que están en nuestra casa, guárdalos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, no importa su edad. A los pequeñitos, desde los pequeños Hanna, Señor, y Adasa, Señor Jesús, nuestras pequeñitas de la iglesia, Señor, hijas de Liz y Pino, Padre. Desde estas pequeñas, Señor, te damos gracias y te honramos. Hasta el hermano más grande en edad, Señor, que esté en su hogar y que desde ahí nos tiene que observar y ver, Señor, por no poder venir por tiempos de pandemia. Sabemos que tú estás con cada uno de nosotros. Trae paz al corazón, trae confianza y esperanza. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a tu propósito son llamados. Ahora, Señor, te pedimos que tú bendigas la ofrenda económica que traemos. También es un acto de adoración delante de ti. Con esto, Señor, cerramos nuestro tiempo de adoración, dándote de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Ni siquiera te damos de lo nuestro, sino de lo que tú nos has dado, de eso te damos. Lo hacemos con un corazón alegre y confiados y seguros, Señor, que tú siempre nos vas a guardar y siempre nos vas a proveer. Y como Pablo escribe un día, aprender a vivir en lo mucho o en lo poco, porque ahora sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recitamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien, hermanos, pues que Dios les bendiga. Solamente le tengo dos avisos. El primer aviso es que en 15 días inicia la campaña Revolución Fundamental. Ya tenemos los libros, cuestan 120 y los puede usted adquirir con el hermano Rui. 1 y 2, nuestra hermana Angie. ¿Ya no estamos transmitiendo? Sí, no. ¿Sí? Bueno. Ok, bueno. Para los hermanos que están aquí, nuestra hermana Angie trajo como donativos, ¿verdad? Entiendo. Donativos. Ella trabaja en ¿cómo se llama? Pan Diario, ¿verdad? Ministerio, nuestro Pan Diario. Y nos trajo el devocional del trimestre octubre, noviembre y diciembre del 2020 como regalo para cada uno de ustedes. Entonces, es correcto, ¿verdad? Entonces, antes de irse, deposite su ofrenda y por favor, si quiere tomar su devocional, la hermana Angie nos lo comparte a todos. Y también unos calendarios, algunos, ¿verdad? Ahí sí no son tantos, pero son algunos. ¿Son más los calendarios que los devocionales? Bueno, entonces puede tomar un calendario. Si usted no sabe en qué texto aprenderse, aquí hay muchos textos. Y
muchos paisajes y esas cosas que están muy bonitas. Hay para hombres y hay unos que dicen allí que es para mujer porque vienen de florecitas y son así como rositas, ¿no? Entonces, pues bueno, tómelo, llévelo a su casa y úselo. Que Dios le bendiga. Recuerde cómo salimos. Sale primero la última línea. Cuando vaya a salir la última línea, entonces la siguiente línea y así está. ¿Okay? Adelante, que Dios les bendiga, hermanos. Un gusto haberlos visto. A mi Dios te bendiga.